Ya estamos nuevamente con nuestro invitado, el embajador Juan Álvarez Vita, y había quedado entonces una pregunta en el tintero. ¿Cómo se ha dado la gestación de la evolución del concepto de derechos humanos previos al siglo XX y la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Sí. Podríamos remontarnos a la antigua Grecia. ¿Ya? Ahí se hablaba ya de los derechos humanos en las tragedias griegas. Se nota con claridad que se habla de derechos que son superiores a los que puede tener el rey. Después, cada cultura ha tenido una concepción bastante similar en todo el planeta. Inclusive las no occidentales. Así es. No solamente ahí, también en África. Ajá. La concepción africana de derechos humanos extraordinariamente tiene un fondo que al final converge en una sola matriz. Yo personalmente creo que la evolución de las ciencias filosóficas, en la cual tú eres un experto, pero tienen puntos en común que se van entrelazando. Tenemos también la influencia del judaísmo, del cristianismo, claro, del islam, ¿no? Y en cada país en cada cultura hay rastros de ese caminar por los derechos humanos. Aquí en el Perú también hay un libro muy interesante que escribió una colega mía, Carmela Aguilar Ayans, que eran Fundamentos del Derecho Internacional Incaico, que uno dice, bueno, ¿y de qué derecho internacional se estaba hablando en esa época? Y ahí uno encuentra que ella, como investigadora, ella era cusqueña, había encontrado una serie de valores que los incas tenían que coincidían plenamente con la concepción de los derechos humanos. Hoy día, tendríamos que decir, hay una evolución conceptual. Esa evolución conceptual ha hecho que por razones filosóficas y también por rivalidades entre los dos bloques principales que ha habido en el mundo. Mencionabas tú al capitalismo y al socialismo. Han ido avanzando, se han ido superando etapas, pero, digamos, sin hacer una referencia histórica a lo que realmente ocurrió en este proceso de gestación tan largo, hoy en día resultaría algo incomprensible. Claro que sí. Hay grupos o generaciones, como se les ha llamado también en un momento dado. Primero se dice que la primera generación está constituida por los derechos civiles y políticos, y que la segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. Si uno rastrea históricamente, encuentra que esto no es así, que siempre ha habido una simultaneidad, claro, entre esos dos grupos de derechos. Cuando pasamos a la tercera generación, donde tendríamos que ubicar el derecho al desarrollo, ¿no? El derecho a disfrutar de un medio ambiente ecológicamente sano y equilibrado. Esos son derechos que se les dice que son nuevos, pero en realidad la concepción es nueva, pero el derecho ha existido siempre. Ahora, ahí quisiera yo detenerme para hacer alguna reflexión respecto de la naturaleza misma de lo que se concibe por derechos humanos. Quizás la tradición ha hecho posible de que se comprendan los derechos humanos como una especie de derechos naturales inherentes a toda persona, ¿verdad? Es decir, cada ser humano nace ya con derechos. Como que se encontraran casi desde un punto de vista fenotípico, ¿no? Una identidad de estos derechos con el hombre desde un punto de vista natural. Pero si esto fuera cierto, digamos, claro, el derecho natural tiene esa idea y el justnaturalismo ha sido el que se ha encargado precisamente de dar esta fundamentación, quizás por el momento histórico que se vivió tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el positivismo empezaba a avanzar.
y el justnaturalismo empezaba ya a retroceder, es que se tuvo esta idea. Pero si fuera cierto, y esta es una pregunta que te formulo, si fuera cierto que los derechos humanos son naturales, entonces hubieran sido protegidos desde siempre, hubieran sido gozados desde siempre, porque, digamos, la lluvia es natural, el crecimiento de las plantas es natural, y todo lo natural ha sido siempre. Pero en el campo de los derechos humanos vemos más bien por el contrario que durante el paso de los siglos en la historia de la humanidad, no siempre ha habido protección y defensa de los derechos humanos, porque además ni siquiera se tenía la idea de lo que era derechos humanos hace varios siglos atrás. Por eso cuando decimos, o se escucha alguna persona que dice que los españoles vinieron a América y cometieron graves crímenes de lesa humanidad y violaron derechos humanos, en realidad esa es una forma de entender un proceso histórico, pero a mi juicio, personalmente, de manera equivocada, porque ¿cómo se puede violar algo que no existía en ese momento? Porque la idea de derechos humanos no existía cuando llegó España a América. Y tan no existía que recién se empieza a formar, pues posteriormente, justamente porque no es natural. Y como no son naturales los derechos humanos, entonces estos van apareciendo progresivamente en la medida en la cual se van dando una serie de luchas que van conquistando estos derechos que se elevan a esa categoría. Por ejemplo, el día de hoy las comunidades LGTBI reclaman como un derecho humano y un derecho natural la posibilidad de casarse, o sea, prácticamente el matrimonio ya se ha convertido en un derecho natural independientemente de los sexos. Pero eso no hubiera sido posible concebirlo en el siglo XIX, por ejemplo, ni siquiera en el siglo XX. Entonces, eso nos da la idea de que los derechos humanos, ya sean de primera, segunda o tercera generación, no han sido naturales, sino más bien son una especie de derechos civiles, como dice, y creo yo muy bien el italiano Paolo Flores de Arcais, son derechos civiles que tienen tal importancia que tienen que estar muy por encima de los otros derechos civiles y alcanzar esta categorización de derechos humanos para protegerlos. Pero siempre van a ir apareciendo otros más en el camino, justamente porque no son naturales. ¿Cuál es tu juicio sobre este particular? Sí. Yo preferiría hablar de un proceso de conceptualización de los derechos humanos. Ya. Es decir, el derecho existe. Que no se haya tenido conciencia de que ese derecho estaba ahí, eso es otra cosa. Ahora, yo recuerdo cuando en la Universidad Católica, aquí en el Perú, el derecho se enseñaba con una base justpositivista. Así es. A pesar de que se podría pensarse, ¿no? Es una iglesia que es una universidad católica. Es una universidad católica y por tanto tendría que fundamentarse en el derecho natural. Así es. Hay detractores hasta el día de hoy, los que aceptan el derecho natural y los que no lo aceptan. Es que también hay un derecho natural no cristiano, no católico, sino racionalista. Pero por supuesto, ese es el fondo de la religión, que yo diría que es común a todas las religiones. Eso es una cosa que también hay que ir abriendo camino, porque se tropieza todavía con mentalidades muy conservadoras que dicen, no, mi religión es la única verdadera y las otras no. Dogmatismo, pues. Sí. Dogmatismo. Pero hay, en una época, eso se ha entendido como algo muy normal. Claro. Eso explica fenómenos históricos como los de la Inquisición, que hoy día podría avergonzar por lo menos a una parte grande de la humanidad. Y a la propia iglesia, ¿verdad? Así es. Es cierto que ha habido un avance. Ahora, yo personalmente creo que estos derechos son naturales, porque no han sido creados por la voluntad del hombre. Bien dijiste tú, ya nació este niño y este niño ya tiene derechos. No son esos derechos que se basan en la dignidad que el ser humano tiene, no es una concesión que el Estado le haya hecho. Es un reconocimiento, según la teoría naturalista. Es un reconocimiento y se ha ido conceptualizando para darle forma de ley positiva, porque de lo contrario, estamos acostumbrados a que el derecho natural sea solamente
como una fuente a la cual se va a recurrir para darles fuerza a través del derecho positivo. Si no se hace eso, no hay una exigibilidad frente a otro. Yeah. Ahora, si los derechos humanos son naturales, ¿de dónde provienen, Juan? Bueno, este fue uno de los debates más interesantes que hubo en 1948, cuando se intentaba plasmar en una declaración lo que eran los derechos humanos y cuáles eran. Para parte del mundo occidental, la concepción del derecho natural se basaba en la idea de Dios. La Unión Soviética en ese momento dijo, para nosotros no hay Dios. Claro. Incluso en nuestra Constitución se habla de que somos un país oficialmente ateo. Sí. Ni siquiera laico, sino ateo definitivamente. Sí. Sí. En consecuencia, no se podía avanzar hacia un consenso. Y por eso el artículo primero de la Declaración Universal tiene una especie de fundamentación. Parece un circunloquio, se habla de la dignidad que el ser humano tiene por el hecho de ser tal. Y consecuentemente con eso, los seres humanos tenemos la obligación de comportarnos fraternalmente los unos con nosotros. Alguien podría pensar, bueno, esto ha sido inspirado en San Francisco, pero no es así. Fue la búsqueda de un consenso, no mencionar a Dios. Y así fue que se pudo aprobar la Declaración Universal con algunas particularidades que voy a pasar a explicar luego. Pero, a ver, antes de terminar esta parte de la entrevista, este bloque, parecería entonces que estamos frente a la versión normativizada, juridizada del mandamiento cristiano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero decir que eso es exclusivamente cristiano, yo creo que no es exacto. Es que Cristo también, digamos, sin ser dogmático, ¿no? Parecería que Cristo era más que el propulsor de una religión, sino más bien de un modus vivendi, donde coinciden en él todo y nada, ¿no? Es decir, el islamismo tiene esa idea, las viejas tradiciones religiosas egipcias también tenían esa concepción, los griegos ya habían pensado en un concepto de esa naturaleza, y Cristo presenta esta idea, es decir, la palabra de Cristo no es estrictamente propiedad del cristianismo, sino que es un hombre universal, eso es lo que quiero decir. Sí, el sermón de Benares, pronunciado por Buda en esa ciudad, tiene una similitud enorme con el sermón de la montaña de Jesús. Son valores universales, ¿no? Hombres que han sido extraordinarios para su época y hasta ahora, porque sigue así. Para algunos, en el caso de Cristo, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, pero que tiene naturaleza divina. Naturaleza divina. Y para otros grupos, es el caso de los testigos de Jehová, no es Dios. Solo el Hijo de Dios. Así es. Pero ese es un tema muy, muy interesante que vale la pena también ingresar en ese campo, ¿no? Porque han de saber nuestros televidentes que esta no es una conversación teológica, pero finalmente cuando se le da un enfoque justnaturalista es inevitable pasar a estos campos desde el análisis de los derechos humanos. Juan, vamos a hacer la siguiente pausa comercial y regresamos en esta interesantísima conversación que estamos teniendo con nuestro invitado el día de hoy, el embajador Juan Álvarez Vita. Ya regresamos en Referente Jurídico.